No sé si vamos a hablar de política o de ciencia ficción, porque nos proponemos pensar en las elecciones presidenciales del año que viene. Las PASO van a ser en agosto, la primera ronda en octubre. Uno dirá, ¿cómo estaremos en agosto? Bueno, no se dedica a la ciencia ficción, pero más o menos. Está aquí con nosotros Brenda Lynch, que es la directora de Ipsos Argentina, es una de las directoras encargadas de la comunicación. Y recién comentábamos, ¿no?, acerca de, primero, las PASO sobrevivieron. ¿Tantos intentos hubo para tirarlas abajo por el dinero que se gasta y que medio que no se usa, ¿no? Porque para dirimir internas mucho no está pasando. Y muchas veces no se dirime ninguna interna. Claro. Justamente es el Termina tema. siendo una encuesta obligatoria. Ahora, ¿cómo hacen para medir lo que piensa la gente hoy? Porque me decías, intención de voto no preguntan. No. Nosotros en Ipsos lo que estamos trabajando hoy por hoy nada más es una pregunta muy simple, que es si la gente está inclinada a votar al oficialismo o a los candidatos de la oposición, sin definir quién es quién en cada caso. Con el oficialismo es más claro. Pero bueno, la oposición es simplemente entender si estamos más hacia un cambio de gestión o si vamos a darle, digamos, un aval al gobierno para que continúe en un segundo mandato. Perfecto, no dan y hay nombres. una opción clave que es el no sabe, el no Sí. responde, el que no tiene hoy por hoy una decisión tomada. Claro, el que dice, y eso es ciencia ficción. Bueno, de hecho tenemos la imagen del estudio de Ipsos Argentina para compartir. Van a ver que se divide en tercios casi la intención, que no es intención de voto. ¿Cómo es que dijiste que se llama? Sí, digamos, si estamos inclinados hacia Ahí está. mantener el rumbo o cambiarlo. Perfecto. Y eso nos da esa sensación que... Son 3/3. La verdad es que nos dio muy parejo entre las tres opciones. Votar Ahí al está. oficialismo, votar a la oposición o en este momento no tener una posición tomada. Estar realmente sin rumbo a una. Mira, 33% oficialismo, 31% voto opositor, aclarando esto de no sabemos bien a quién, pero queremos cambiar al cambio, ¿no? Qué paradoja. Y indecisos 36%. Que es el mayor de los 3/3, digamos. Claro. Un poquito más alto. ¿Y se puede hacer una comparación histórica, a grandes rasgos, ¿no? Casi como un análisis político de un mandato que lleva 3 años, si por lo general pasa esto o no? Sí, una pregunta semejante medida en el 2014, digamos, más o menos en esta época, nos daba un poco más inclinado hacia un cambio opositor que hacia mantener al oficialismo. Digamos, ya veíamos una tendencia en esta misma pregunta cuando todavía gobernaba Cristina Kirchner y se avecinaba, digamos, el cambio hacia la gestión de Mauricio Macri. El no saber era bastante más bajo. ¿Y se puede superponer de alguna forma la cuestión de la economía y los cuadernos? Porque ahora medio que nos hacen elegir entre la economía o los cuadernos y muchos decimos, no, pará, las dos cosas me preocupan, ¿no? ¿Por qué tengo que elegir entre una de las dos? Pero sí, el amarillito, por ejemplo, que se veía ahí, ¿es gente que le da más importancia a los cuadernos y el que busca un cambio es gente que le da más importancia a la economía o hay una transversalidad? No sé si lo podemos superponer una tras otra porque no los preguntamos en las mismas encuestas como para hacer una correlación directa, que hubiera sido lo más correcto. Pero sí vemos que hay una preocupación por los cuadernos. Lo que también hay es desconfianza de que se lleguen a condenas firmes. Digamos, hay una desconfianza también en el Poder Judicial, que eso se resuelva, digamos, y sobre todo en tiempo y forma. Y la preocupación por la economía cada vez, la preocupación de la economía atraviesa a todos, a los que apoyan al gobierno, a los que no lo apoyan, a los que lo apoyan más, menos. Claro. Digamos, eso es transversal a todos porque hoy por hoy tenemos solamente un 12% de gente que nos dice que la economía está bien. 12% es un mínimo histórico que no hayamos tenido durante ningún momento en el gobierno de Cristina. Y si bien allá había bajado, digamos, el gobierno de Macri empezó con una evaluación positiva de la economía de 20%, digamos, ya era muy baja, logró subirla en algún momento del 2017, sobre todo de cara a las elecciones de medio término, pero el 12 es un mínimo histórico. Y por lo general, lo que a veces se ve en estos estudios es que la economía es lo que en general más nos preocupa a los argentinos. Es un gran predictor del posible. Claro, si la economía anda bien, ahí nos preocupamos más por la inseguridad, ¿no? Y otras cuestiones que son igualmente importantes, ¿no? La justicia, la educación, etcétera. Pero si la economía va mal... nuestra cabeza está puesta en eso. Hoy por hoy nuestro ranking de preocupaciones tiene a la economía en primer lugar porque tenemos a la inflación, al desempleo, digamos, a la desocupación. Es un tema que viene creciendo en las últimas mediciones y sigue inseguridad. No es que no está en el ranking de las que más preocupan, pero sí, digamos, corrupción queda, por ejemplo, por debajo de esas preocupaciones. ¿Y recordás, a grandes rasgos, cuándo fue la última vez en la que la economía no era la principal preocupación, que estaba por ahí un escalón más abajo? No, inseguridad en realidad es un tema que siempre estuvo muy arriba. Te diría que es al revés. Inseguridad se mantuvo muy arriba durante prácticamente desde los 90 largos para esta parte, siempre estuvo en primer lugar. La diferencia es que tuvimos 2 periodos, uno en el 2016 y ahora donde la inflación pasó a primer lugar.
Ok. Y son esos dos momentos. Fue justo después de digamos, de las primeras medidas fuertes que tomó Macri cuando inició su mandato, que hubo un impacto fuerte también en tarifas y en aspectos claves para entender la preocupación de inflación en la opinión pública. Y ahora, hace ya más o menos 6 meses, te diría desde el 2018... Arrancadito. Sí, arrancadito, que tenemos a la inflación arriba de todo. Recién vimos imágenes de Cristina, ¿no? Cuando hablábamos de los cuadernos versus la economía. ¿Miden la imagen de Cristina? Medimos la imagen de Cristina. Cristina tiene una imagen negativa muy alta y positiva solo del 28%. Ajá. Mientras que Macri tiene del 34%. Los dos, digamos, Cristina bajó mucho la imagen desde que se fue del gobierno. No la logró subir incluso con la elección del año pasado. Y 28 es un número bajo, es realmente muy bajo, porque eso se contrapone con una imagen muy mala, negativa, alta. Claro. En el caso de Macri, lo mismo. Vemos que subió bastante su imagen. Digamos, durante la elección del año pasado venía bastante bien y desde noviembre para esta parte fue declive total y estamos en 34% de imagen positiva. O sea, 28 Cristina, 34 Macri, o sea, sí, los dos. ¿Y los notan dos mucho bajos. Ustedes esto de estar en contra de? A mí me da la sensación, conversando nomás, que mucha gente dice, bueno, yo voto al gobierno porque estoy en contra de Cristina, o al revés, estoy en contra de Macri, por eso voy a votar al que venga. En todo caso, ahí se divide entre K y no tan K, ¿no? Sí, hay algo de eso. Nosotros eso lo analizamos más, sobre todo en el 2015, de cara a las elecciones ya con candidatos resueltos. Y había una parte que decía, bueno, lo que yo estoy buscando es esto, es un cambio. Ajá. Y no necesariamente elijo positivamente a Macri por sus, digamos, atributos personales o de gestión. Y en ese sentido, digamos, se entiende también que el núcleo duro que hoy por hoy aprueba la gestión y todavía lo respalda, es más cercano a lo que él obtuvo en la primera, digamos, en la PASO incluso, o en una primera vuelta, que el número que después obtuvo en el balotaje. Y tienen forma de, insisto, esto es ciencia ficción, pero vamos a intentarlo. Puede pasar cualquier cosa, claro, el año que viene. Tu trabajo en la Argentina es muy difícil, es mucho más fácil en Finlandia, calculo. Pero recién veíamos en el gráfico, ¿no? Que estaba dividido entre apoyo al gobierno, búsqueda de una alternativa, y el famoso gris, que era un tercio, no sabe, que no sabe. A ese gris calculo que estará apuntando este PJ alternativo que se formó hace muy poquito, no creo que lo hayan llegado a medir. Sí, ¿Hay una posibilidad de una tercera vía, digamos, que no sea Cristina, claro, Macri y una tercera vía? Claro, no está claro, digamos, ese voto opositor, digamos, en quién está pensando la gente, y nosotros no los estamos forzando a ponerle un nombre y apellido. Justamente por eso te decía que no estamos en escenarios de intención de voto. Si yo tuviera que medir intención, tendría que hacer una lista de candidatos, claro, tal como uno lo vería en la mesa digamos, en el cuarto oscuro, y elegir una de esas opciones, incluyendo el impugnaría o voto en blanco. Nosotros, en vez de hacer eso, simplemente estamos diciendo si es un voto opositor. Hoy por hoy el PJ es alternativo, también se enmarca dentro de un lugar opositor. Claro. Y creo que justamente el no sabe alto tiene que ver con que las posibilidades que la gente se puede imaginar de esa oposición siguen siendo opciones que no son tan, digamos, bien vistas o tan evaluadas, digamos, no están evaluadas positivamente. Sí, lo que nosotros tenemos, digamos, analizando elecciones en todo el mundo. Ipsos es una consultora que está presente en 88 países. Y hacemos análisis sobre elecciones y qué es lo que pasa en las elecciones en prácticamente todos. Me interesa. ¿Y en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos? Bueno, hay algo que es interesante para pensar el año que viene, y es que hay una correlación, digamos, entre lo que es el nivel de aprobación de gestión, ¿no?, y si ese presidente tiene posibilidades de ser reelecto él o de imponer a un sucesor y que su sucesor sea electo en una elección presidencial. Ante una aprobación alta de más de 50 puntos, es casi imposible que venga un opositor a sacarle el lugar a ese presidente que se quiere reelegir. Con una aprobación muy alta hasta es posible, digamos, que un sucesor logre, digamos, imponerse en esa elección, pero con 35 puntos como lo tenemos ahora de aprobación a Macri, se le bajó muchísimo las posibilidades de ganar el año que viene. Es un número de aprobación demasiado bajo como para decir que tiene tantas chances de ganar el año que viene. Debería mejorar esos índices, claro, para volver a un lugar inicial como el que estuvo, por ejemplo, en octubre del año pasado. En octubre del año pasado parecía que las elecciones estaban cantadas. Sí, ya está, se hablaba de... Porque llegó a tener hasta un 57 de aprobación de gestión, claro, justo en el momento de la elección de medio término. Y ahora pienso en algún funcionario del gobierno que dirá, bueno, pero nos quedan unos meses para revertir esa imagen. Sí. Y la pregunta es, digamos, históricamente en la Argentina, en comparación con otros países del mundo, ¿tenemos eso de amor-odio en pocos meses? Y te diría que sí, la verdad es que acá
todo es posible. Un dato que no es menor es que en el 2014 Macri no tenía, digamos, ni la imagen, ni el conocimiento, ni el lugar en intención de voto como para decir va a ser el próximo presidente. Entonces no era un candidato tan instalado, no parecía que fuera el que iba a resultar electo. Así que acá, como te digo, puede pasar cualquier cosa. Y después, digamos, sí hemos tenido, digamos, volatilidad en esta aprobación de gestión, ¿no? Tiene que ver también con lo que puedan comunicar de éxito en materia económica. Te diría hoy por hoy que parece difícil por cómo vienen los meses que lo logren revertir. Pero es posible, digamos. Claro. Es Argentina, por eso tienen tanto trabajo ustedes, ¿no? Sí, también Claro. por eso tenemos trabajo. Más difícil que en otros países, pero tenemos trabajo. Seguro. Gracias, Brenda, ¿eh? No, Ha gracias sido a más vos. que claro.